Si no me equivoco, lo que no había terminado, comentame Santiago, era hablar de la distribución de modos, ¿verdad? Vimos modos, pero no los criterios de distribución. Sí, quedamos en la puerta casi de tal vez definir bien los oblicuos, tangenciales, como Bien, por las dudas, por también. eso no recordaba exactamente cómo se fue la hora, etcétera. Claro, Así que puedo revisar acá, esto es en el blog, después lo puedo poner en material complementario. El link es el mismo link que antes, hay que buscar la parte donde decía modos normales y resonancia. Y de paso hago con esto una revisión rápida. Vamos a la parte de comentar esos modos adicionales y frecuencia Schroeder y el criterio de distribución de modos sería lo principal y después empezar a hablar de respuesta al impulso. La idea acá entonces, de los modos, esto lo mencioné en clase, pero aprovecho acá lo que tengo para recordar por dónde andamos. Cuando uno estaba analizaba el comportamiento de un tubo, para que se parezca a un recinto tendría que ser un tubo cerrado y estar nosotros adentro, se producen una serie de armónicos, una serie de modos de resonancia, que son las frecuencias naturales de oscilación del tubo, en valores armónicos, quiere decir que están todos los componentes a partir de media longitud de onda. Cuando la frecuencia genera una longitud de onda que es el doble que la longitud del tubo, se genera la primera resonancia. Esas son puntos, son marcas, es el lugar donde está la flechita azul acá. Ahora, lo que realmente le sucede al tubo es más parecido a lo que veíamos en su momento con la resonancia de un resorte. ¿Qué quiere decir? Si yo fuerzo un sonido dentro del tubo que coincida con la frecuencia de resonancia, después de algunas pocas idas y vueltas, el nivel se estabiliza en un nivel más alto. Si la frecuencia que yo fuerzo no coincide con la frecuencia de resonancia, el nivel que se establece es un poco más bajo, lo que significa que el tubo ecualizaría cualquier ruido fortaleciendo alguna frecuencia. Cuando yo soplo, ese ruido, de alguna manera, tendería a poder estimular todas las frecuencias, las que coinciden con los modos de resonancia se van a aumentar un montón y eso genera el tono característico de un tubo. Pero lo que acá quería, sobre todo, es que cuando analizábamos tubos, la cuestión de que estas curvas sean suaves tiene que ver con las pérdidas de energía, con la disipación. Sobre todo porque los rebotes, las reflexiones, en el caso de tubo cerrado contra las paredes, no serían espejos ideales y de alguna manera esa absorción termina dando por resultado algo parecido a lo que era el caso de la viscosidad en un resorte. Suaviza estas curvas de pico. Eso como noción. Lo que pasa entonces en un tubo es algo parecido a esto. Esto está hecho con Falstaff, lo que hemos visto en clase, donde para cierta frecuencia uno dice, ¿cómo se genera este modo? La única manera de generar este modo de forma exclusiva es poner algún emisor sonoro acá que tenga esa frecuencia. Solo esa frecuencia. Si yo acá coloco contra este lado una placa que vibre con la frecuencia justo de resonancia, entonces solo se va a estimular este modo, o principalmente, porque normalmente hay algunas desviaciones mínimas, y si me paro en el centro no voy a escuchar nada. Así que a pesar de estar en un modo de resonancia, si yo acá genero sonido desde casi la pared y me pongo a escuchar en el medio, esa frecuencia de resonancia da cero. Eso es de alguna manera parecido a lo que Santiago y Pedro les hicieron experimentar en forma un poco más complicada, en el sentido que es todo el recinto que caminando había zonas donde se escuchaba más y se escuchaba menos. Acá, si pongo esta frecuencia, la que fuera, y empiezo a caminar, voy notando que va, acuérdense que obviamente
acá lo vemos como verde y como rojo, eso sucede en milésimas de segundo. El oído acá escucha un antinodo, esa sería la idea. Si voy caminando, el nivel va a ser menor de variación. Parado acá escucharía prácticamente nada y volviéndome a alejar hacia la otra pared vuelvo a escuchar muy fuerte. Bueno, el tema es que en un tubo estos son efectivamente armónicos. Cuando no era eso, acá hay un par de videos, links a videos que por ahí pueden servir. Les muestro un cachito. No sé si se va a estar compartiendo el audio, pero igual solo lo cuento, ¿no? Ni siquiera para no dedicar tiempo ahora. Lo que hace este muchacho acá tiene un par de orejas, micrófonos metidos dentro de orejas separados a una distancia parecida a la cabeza, pero eso porque está haciendo otras mediciones. Para esto no sería tan crítico, pero lo va moviendo con una frecuencia muy baja, así que de hecho acá no se va a escuchar, hay que escucharlo con auriculares, y va mostrando esto que ustedes vivieron, o sea, dentro de su pequeño control room acá o la sala de mezcla que está teniendo, se mueve y va moviendo y uy, no quería pasar ahí, va mostrando cómo va cambiando el tema. To the dimensions. Back again, you'll hear that the tone is still playing. Sticks to the dimensions. Bueno, ahí ahora vamos a ver ese simulador de ahí. Bueno, acá lo que dice, esa sala que está analizando tiene 14 pies. Eso hay que dividirlo más o menos por 3, serían 4 metros, 4 y algo. Y está marcando uno de los instantes de la onda que se formaría para formar la onda estacionaria. Entonces marca que hay puntos que suban y va. Explica un poco lo que vimos. Pero puede ser interesante, son 7 minutos para que después lo miren. La idea entonces, los modos axiales son aquellos que se producen exactamente entre extremos. Acá estarían en un libro dibujado. Fíjense que está dibujada sola la mitad porque lo que interesa es nivel máximo, nivel mínimo, nivel máximo. El hecho que acá en un instante sea negativo no va a cambiar la percepción, sino una cuestión de fases. Pero yo en este punto voy a escuchar mucho, en este nada, en este mucho, para esa longitud de onda. Bueno, acá lo que habíamos visto también era qué pasaba cuando tenía 3 dimensiones y tenía en principio 3 posibilidades de oscilación. Y lo que veíamos con el Falstad, lo voy a volver a poner acá, era eso de los... Jorge. ¿Cómo? Sí. Esto que estamos viendo de los modos según las dimensiones axiales, tangenciales, con oblicuos, si lo vemos, ¿son los criterios mismos o los criterios son otras cosas? No, los criterios son otras cosas. Okay. Está muy bien la pregunta como para ubicarse, porque el tema es así. A ver, lo que sucede con... Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí. No, por las dudas, porque estaba mirando ahora el OBS y me agarraba la duda. Lo que estoy grabando en el OBS es lo que comparto tal cual, me parece. Bien, el tema es así. El estudio de los modos es como el diagnóstico. Los criterios de distribución del modo serían como la recomendación del médico de qué tipo de cosas me conviene hacer dado que tengo tal problema. O sea, los modos son el problema. El criterio de distribución de modos es qué puedo hacer, porque siempre va a haber algún tipo de distribución de modos. ¿Cuál sería uno recomendable para que moleste lo menos posible? Algo así. Y acá lo que teníamos era que esto era una especie de cubo de Rubik desarmado, lo habíamos comentado, con lo cual depende de donde yo cliqueo, de hecho ahí voy a estar agregando, así que se van a hacer movimientos muy raros, pero en distintos planos, distintas cosas, eso me significa variaciones que lo que van a molestar es que distintas frecuencias se van a escuchar de distinto modo, depende de dónde esté el parlante y dónde está la persona que escucha. ¿Usamos el simulador del Reus, Santiago? Sí. No me acordaba tampoco, por eso, como lo doy en más de un lugar, porque acá en esto se va mostrando también, cuando pasamos por acá, el simulador del Reus que me daba los lugares donde aparecían. Ahora me acuerdo que fuimos cliqueando algunos. La idea es que los modos axiales se producen
exactamente entre dos paredes. O sea, si este es el recinto, a ver si tengo el lápiz acá. Hago así una especie de caja de zapatos. Los rebotes que se produzcan solo en el eje X, solo en el eje Y o solo en el eje Z, o sea, rebotes básicamente entre dos paredes, pasa eso y bueno, si pudiera generar una onda plana, normalmente son combinaciones, pero esto es para estudiar las combinaciones por separado. Los modos ya están presentes. Si yo logro hacer un sonido plano, voy a lograr que solo ese modo esté activo. De todos modos, de todas maneras, si yo coloco una frecuencia que coincida con ese modo, de alguna manera todas las otras ondas van a ir desapareciendo y va a sobrevivir sobre todo el que yo estoy obligando a sonar. Eso es cuando uno pone un tono puro en un recinto. Estos eran los modos axiales. ¿Cómo se calcula un modo axial? Igual que lo hacíamos con un tubo. C es siempre lambda por F. Si yo de ahí quiero calcular, primero, ¿qué va a pasar acá con una de las dimensiones? Por ejemplo, que esta es el X. Con respecto a lambda, sabemos que va a haber un máximo de presión acá, un máximo de presión acá. O sea, la onda de presión que se forma sería esta. Y eso es desde acá. Perdón, igual la primera no es esa ya puse la segunda. A ver si control Z no está funcionando. Control Z ahí. Máximo acá y máximo acá, el primer estado da un 0 en el medio, el primer modo, y esto corresponde a media longitud de onda en el sentido que si la quiero continuar en uno de los instantes cualquiera sería esto. Entonces esto era Lx igual a lambda sobre 2, con lo cual lambda es igual a 2 por Lx, y acá esto se convierte en 2Lx por F. Despejo F y entonces es C sobre 2 por Lx, pero sabemos que esa es la fundamental. Si quisiera un armónico, entonces multiplica por n. Entonces, la frecuencia sería igual a nx por c sobre 2lx. Lo que yo creo que lo hice en el pizarrón, si no lo estoy haciendo ahora, nx sobre lx lo reescribo de este modo. En realidad acá voy a poner al principio c sobre 2. O sea, reacomodé para esto es igual tanto para x, para y, para z. Y la frecuencia de los modos se calcula manteniendo ese c sobre 2 y en lugar de poner este valor de acá es una especie de Pitágoras que incluye eso como si fuera, es un Pitágoras raro porque esto no es una longitud, es una ayuda a memoria esto. Nx sobre nx al cuadrado más ni sobre li al cuadrado más nz sobre lz al cuadrado. Esto me permite calcular el modo de, acá se ponen los subíndices en x, en y, en z, y entonces, qué sé yo, el modo F102 se calculará colocando un 1 ahí, un 0 acá, un 2 acá, y me da un valor numérico. Esa frecuencia forma parte de los modos y sería parte de lo que acá aparece como las rayitas. Cuando uno solo de estos tres números es distinto de 0, es un modo axial. Lo voy a anotar acá. Axial, dos ceros. Por ejemplo, 300, 020. Estas dos frecuencias son axiales, en el sentido que como hay 0 en dos de las dimensiones, estoy diciendo que es el tercer armónico solo en la dimensión X, o este otro que es el segundo armónico solo en la dimensión Y. El tangencial tiene un 0, o sea, es entre cuatro paredes, sería un rebote de este tipo. Ahora vamos a ver igual un dibujito. Como que está en ese plano, no pega en el techo y en el piso, pero sí en las otras cuatro paredes, o eligiendo otras cuatro superficies, ¿no? F320 sería tangencial, F015 sería tangencial. Y oblicuo es cuando todos tienen alguna componente, entonces ningún cero. Ningún cero. Por ejemplo, F318. Ese es un modo oblicuo. ¿Cuál sucede?
todos. ¿Qué diferencia hay con los tubos que ya no son armónicos? Cuando uno hace las cuentas con esto de acá, resulta que los valores dan una especie de bosque que se va amontonando a medida que la frecuencia sube, que es lo que se suele ver en el reo. Ahí están, acá estaría el dibujo, un ejemplo axial, un ejemplo tangencial y un ejemplo oblicuo. Acá está esa idea de recordar como la ayuda a memoria, que es una especie de Pitágoras de 3 dimensiones, y el cálculo. ¿Cómo se usa esa ecuación? Bueno, la idea es que si quiero calcular todos los modos, debería ser probablemente con un Excel o con programación, porque tengo que recorrer todos los n. Y uno dice, ¿dónde termino? Vamos a ver que nos alcanza con terminar cerca de unos 300 Hz, pero si no, terminaría en el rango audible. O sea, empiezo a variar 1, 2, 3, 4, 5, hasta que la frecuencia supera 20K. Entonces vuelvo al 1, pero ahora pongo 1 en el de al lado. Y empiezo a hacer un recorrido de todos contra todos, lo cual es molesto, excepto que lo haga, digo, por programación o con Excel. Calculen que hace 30, 40 años había que hacerlo a mano, lo cual da un poco más de alivio hoy, que por lo menos hay maneras de hacerlo automático si uno quiere hacer el cálculo. Jorge, creo que hay una consulta ahí de Luciel. Ahí miro, gracias. Sí, y eso como con las pantallas no me voy a dar cuenta menos que ahí vemos. O capaz que se le escapó, no sé, pero levantó la mano. Dale. No, sí. ¿Quieres una pregunta? Sí. Es sobre los modos. ¿Puede ser que también varíe según el punto de escucha, digamos, dentro de la sala? Completamente, sí. Pero es lo que comenté hace un ratito, a ver, para ver si se entiende acá. Yo decía, así. No que varíen los modos, ojo, cuando yo comenté acá, digo, pongo un parlante acá, donde tengo la manito. Empiezo a caminar, el parlante está quieto. El modo es ese, porque puse un parlante con esa frecuencia, así que el único modo que está generado ahí adentro es ese. Empiezo a caminar, acá escucho, acá no escucho y acá escucho, con lo cual claramente varía, depende ¿Qué es lo que varía? Lo que yo percibo, no el modo. El modo en todo momento es el mismo. Claro, esa era mi duda. Buenísimo. O sea, el modo es siempre el mismo. El modo Después, es el mismo. No. Pasa que ese mismo modo en algunos lugares provoca cancelación y en otros lugares provoca máximo. Entonces lo que cambia, pero está muy bien tu pregunta porque puede ser tranquilamente una duda, porque uno dice, los modos cambian. No, el modo no cambia. Lo que cambia es cómo yo percibo el efecto que ese modo provoca. Con lo cual, lo que uno tiene que pensar, que esas rayitas que calcula y que se muestran en el REU, por ejemplo, en el simulador del REU, esto no me dice que ahí haya un máximo. Lo que me dice que este es un punto de resonancia. ¿Y qué me aclara un punto de resonancia? Que es un punto sensible. Es como que hubiera contratado una especie de payaso maldito que tiene un ecualizador y juega con él. Depende de la posición que yo esté, este lo sube o lo baja. O sea, y los ecualizadores que están alterando están ubicados en el lugar de los modos. Así que cuando yo empiezo a pasear por el recinto, lo que voy a notar es que estos puntos son donde más sube y más baja. Probablemente porque es una combinación de varios, con lo cual puede haber mezcla. De hecho, cuando hay dos muy juntos, puede ser en parte que se combinen, que cuando uno sube el otro baja, capaz que eso hace en algún caso que moleste más, en otro que moleste menos, depende de muchas cosas y sobre todo del lugar donde yo esté parado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Como importante también, que si bien el efecto de los modos es un efecto de ecualización indeseada, no lo puedo corregir con un ecualizador. ¿Por qué? Porque el efecto depende del lugar donde yo esté. No la ubicación de los modos, pero sí cómo los escucho. Entonces yo puedo corregir para donde estoy sentado, pero si hay alguien sentado al lado, ese no está corregido. Está con eso, ¿no? Sí. Gracias. Igual aprovecho normalmente eso, una pregunta como la tuya, para aclarar alguna otra cosa que puede venir bien porque puede ayudar. Acá estaría ese comentario un poco, la influencia de los modos en el comportamiento de un recinto, que tiene que ver con, bueno, con un cálculo como el que hicimos, me aparece dónde estaba la barrita. Dependiendo de qué tanta absorción haya en las paredes en general,
va a ser qué tan suave es la campana, con lo cual, y es un poco intuitivo, si uno volviera a un recinto muy absorbente, ese acampanado se vuelve tan suave que haría desaparecer el problema de la ecualización bastante. Porque aún subiendo o bajando en ese punto, con una campana muy suave también suben y bajan los vecinos. Y entonces lo que importa ahí es que lo que molesta al oído es una serie de sucesivos baches en frecuencia. Que haya picos y caídas de... Es esto, es como tener un ecualizador de 32 bandas y ponerse a jugar, levantar una, bajarla al lado, después dejar dos rectas. Esas subidas y bajadas medias al azar generan diferencias en la audición. Ojo, también generan diferencias en la medición del tiempo de reverberación, si es en un punto que justo está coincidiendo con una frecuencia de resonancia y estoy en su máximo. Hay cambios que pueden molestar debido a este tema de los modos. Con lo cual, hay que saber que la absorción suaviza un poco, no lo anula, excepto que sea tan absorbente que lo pueda considerar una cámara anecoica. En ese caso, los modos desaparecen. Porque ahí hay otra pregunta, creo que alguno de ustedes la había hecho, pero por las dudas. Los modos básicamente dependen de la geometría del lugar, no de... O sea, los modos, la influencia de cuánto me pueden jorobar auditivamente los modos no solo depende de la geometría, pero la existencia de los lugares donde se producen los modos es una cuestión exclusivamente geométrica. Entonces también después puede haber maneras de atenuar el problema de los modos, que sería como cuando la gente de la postproducción dice lo arreglamos en la mezcla, digo, es después le hago los retoques al pifi en la nota. Si no tengo solución de ciertas cosas en la distribución de modos, puede ser que después le haga algún tipo de retoque de otro orden. Pero básicamente la ubicación de los modos es un tema geométrico. Y ahí hay un comentario que no sé si lo llegué a hacer. Suele decirse, yo creo que acá lo tengo, pero claro, más abajo lo tengo, a ver por acá, que cuando uno tiene, creo que acá lo puse más abajo, sí, suele escucharse por ahí con cierta frecuencia que si uno evita paredes paralelas no hay más problema de modos, y eso es falso. A veces he notado que se le puede haber escapado incluso a alguien que sé que sabe, así que es solo una manera quizá de decirlo, pero creo que ahí, claro, esta es una ventaja porque lo que voy dibujando ahí se desaparece. O sea, alcanza, está bueno para marcar de este lado sin afectar. Acá hay un ejemplo, este es tomado de un libro, que lo que tiene, ese es de Kleiner, Acoustic of Small Rooms, que muestra los modos en un recinto que no tiene paredes paralelas. O sea, conclusión, si no hay paredes paralelas, también hay modos. Lo que sucede es que son muy difíciles de calcular. O sea que cuando Beranek dice modos, recintos pequeños, irregulares, no lo dice porque en los no regulares no esté el problema, sino porque en los no regulares, sobre todo en la época en que él escribió el libro, no se podían calcular. Hoy en día hay que hacerlo por simulación en general o con técnicas matemáticas bastante más molestas, pero modos también hay. Y uno dice, pero entonces es falso eso de las paredes paralelas. No, es cierto para otra cosa. Lo que uno evita con las paredes paralelas es el flatter echo, ese eco que suena muy duro, como una regla metálica que uno hace golpetear contra el borde de una mesa. Entonces, si hay paredes paralelas, pueden aparecer, con cierta distancia entre ellas, puede aparecer un fenómeno de flatter echo, que es una especie de consecuencia adicional a lo de los modos. Pero modos hay igual, aunque uno no coloque paredes paralelas. Incluso en formas muy raras, y de hecho hay que estudiarlas, como acá, esto está tomado de otro libro, del de Kleiner, y analiza, no con un dibujo tan bonito como el anterior, pero un tema de modos dentro del receptáculo de un automóvil. Porque uno también querría ahí que los lugares donde están las cabezas de las personas sentadas no tengan demasiado problema de modos tampoco dentro de un auto.
Bien, entonces vamos a los criterios. ¿Qué hacer con los modos? No hay solución para que no haya modos. Entonces la cuestión es de cómo lidiar con ellos. Lo que aparece por ahí, creo que lo había puesto un poquito acá arriba. No, la frecuencia de Schroeder debe aparecer ahí abajo. Aprovecho, meto ahí un comentario. Obviamente, dale. Frecuencia de Schroeder, estaba leyendo del Kutruf. Sí. Y él sí la menciona bastante clara encima, la frecuencia de Schroeder, así que después puedo compartir el capítulo 3 del Kutruf, que Excelente. básicamente habla sobre esto. Excelente. De hecho, voy a usar partes del Kutruf para varias cosas. Ya, Kutruf, ¿tenés la última versión de casualidad? No. No sabe, No. no creo. No cambia mucho, pero te comento porque hay una de 2024 que es con... no tan actualizado. Es Kutruf con Forlander, el Bueno. Room Acoustics. Pero lo miré, es casi todo igual, para que no te preocupes. Okay. Pero Forlander le agrega una parte de simulación porque él es más canchero, claro, con neuralización y todo eso. Yo después seguramente pondré en bibliografía partes del nuevo que lo tengo. Lo que podemos contar dentro de un ratito ahora que estamos compartiendo, porque los lugares de libros que muchos deben conocer. Ya creo que lo compartimos, ¿no? En la otra clase, no me acuerdo. Creo que algo charlaron, sí, al respecto. Puede ser, bueno, por las dudas, de dónde conseguir los libros en estas zonas del Cono Sur, donde las cosas serían tan caras si tuviéramos que pagar todo. Bien, modo de resonancia en recintos. No, se me fue. Que creo que al moverme me fui muy al principio. ¿Qué hacer con los modos? Decía entonces que no hay mucha alternativa, aunque algunas cosas se pueden hacer. Lo que hay que primero determinar es cuándo molestan. Entonces lo que hay ahí, que es lo que comenta Santiago, como para compartir con un poco más de detalle, yo acá hago una visión quizá un poco más intuitiva, pero es que de alguna manera esos baches provocados por los modos, o sea, acá están las líneas de los modos y está la curva de respuesta de determinado punto donde está el parlante a determinado punto donde está el oyente, porque eso cambia, pero de alguna manera la separación entre modos llega un momento que ese altibajo se empieza a juntar suficiente para que el oído no le preste atención. Yo lo diría así, es como que tuviéramos un lugar donde hay bache, en el sentido cuando es intencional como para que el conductor de un auto sienta la vibración en el volante. Supongamos que alguien lo hace una vez por segundo, entonces uno siente tac, tac, después lo empieza a aumentar hasta que cuando empieza a ser demasiado seguido es simplemente un susurro. O lo digo en otros términos, 2 clavos en mi espalda me pueden agujerear la espalda, pero si hubiera cientos de miles, es una cama no cómoda, pero como la de los faquires que uno ve a veces en historietas, películas, bromas. Cuando los picos esos se juntan demasiado entre picos y valles, hay un momento, esto es una cuestión psicoacústica sobre todo, así que no es que sea fácilmente comentable aquí y ahora, pero Schroeder hizo un análisis de en qué momento la distribución empieza a no molestar o a no ser tan crítica, uno ya no notaría los altibajos. Esa es la que se llama frecuencia de Schroeder. ¿Para qué nos sirve la frecuencia de Schroeder? Es que habría que preocuparse por la distribución de modos que están por debajo de la frecuencia de Schroeder. Los de arriba no me importan. No es que no haya modos por arriba de la frecuencia de Schroeder. Los hay, pero Schroeder dice que están tan juntos que no molestarían a la percepción. Y la frecuencia de Schroeder se calcula como, con esta cuenta, 2000 por T60, el tiempo de reverberancia, sobre el volumen del recinto. Y ahí viene por qué 2000. De hecho, surge de una serie de cálculos estadísticos, y en el artículo original habían puesto él con alguien más, creo que era con Kutruf, sí, Schroeder y Kutruf. 1008, claro, no es raro entonces que si ellos hicieron la propuesta a mediados del siglo XX, el libro de Kutruf sea el que tiene más detalle al respecto.
Yo recuerdo, no sé si Schroeder primero propuso 1008 y pico y después entre los dos corrigieron a 2000, porque eras, en parte, creo que también para hacer un número redondo, porque hay mucho cuestión subjetiva en el medio. Pero bueno, lo que se suele aceptar es 2000. Comento esto porque el otro día, buscando en la clase de otra universidad, busqué acá frecuencia de Schroeder y en Wikipedia aparece el valor frecuencia de Schroeder 1008 y pico. Modos propios, ResearchGate, no, creo que estaba en Wikipedia, eso lo que encontraba. A ver, vamos a poner Wikipedia. Ecuación, no, frecuencia de Schroeder. Ah, pero ahí me aparece ResearchGate, no. Modo propio. Ah, es que no aparece como... Sino, modo propio es una manera de hablar de los modos de resonancia también. Modo propio de un recinto. Clasificación de modos propios. Y acá está la frecuencia... La llama a la frecuencia límite, a la frecuencia de Schroeder, y ven que pone 1849. Si no recuerdo mal, de cuando leí los artículos, esa era la primera propuesta y pocos años después, estoy hablando de 1930, 1940, lo corrigieron a 2000. Entonces, en algún libro puede ser que aparezca 1849, en otros que aparezca 2000. De cualquier manera, eso es para ver cuándo termino de hacer los cálculos con el Excel, porque no está mal preocuparse por la distribución si también está un poco por encima del valor. Ahí estaba cambiando, por si acá. Entonces, un ejemplo de cálculo. Supongamos un recinto de 5 por 8 por 3, chiquitito, con un T60 de 0,6 segundos. Entonces lo que hay que hacer es 2000 por la raíz de 0,6 segundos sobre 120 metros cúbicos, que es el producto de los tres valores, y eso me da 141 Hz. Para tener un poco más de idea, es que genero este gráfico. Es muy divertido que cuando ahí busqué, vieron en Google, puede ser porque lo estoy buscando desde mi compu, pero lo que me apareció justo es un trabajo nuestro, ese que apareció acá, de ResearchGate, cuando apareció enseguida. De hecho, este es nuestro. Jorge Petrusino, Georgina Lizazo, Lucas Landini. O sea, esto está publicado en algún momento y es el que tengo acá, pero apareció ahí prontito. Debe ser que si lo buscan ustedes no aparece que en mi Google me lo encuentra más rápido, porque hay mucha gente hablando de frecuencia de Schroeder como para que lo ponga tan pronto, pero bueno. Hago un comentario para que no quede raro. El T60S no es, o sea, porque con el tiempo de radiografía depende de la frecuencia. En este caso se suele hablar del T60000 o TR60 y no se aclara qué es. Exacto. Pero suele ser un promedio entre la banda de 500 y 1000. Perfecto, claro. ¿Por qué dependía de la frecuencia? Cuando uno hace una mirada así tan global, de hecho con los modos se analiza el medio y no se analiza uno por cada... no hay una frecuencia de Schroeder por cada frecuencia, no es común pensar eso, sino que se toma el valor medio. Así que bien la aclaración. Ese T60DI sería, si uno tiene una tabla completa, sería el promedio entre 500 y 1000, y si no, hay tablas que solo me dan el valor medio y ni me aclaran. Me dicen RT60, TR60 o T60. No está completamente normalizado. Bien por la aclaración. Bueno, acá la cuestión es mostrar ¿qué daría esa cuenta con casos para tener idea? Acá hay volúmenes de recintos desde 100 hasta 1200 metros cúbicos. No es mucho porque calculen que 1000 es 10 por 10 por 10, o sea, 1000 metros cúbicos tampoco es un recinto gigante, pero se nota algo que es la conclusión a la que también quiero llegar. Supongamos que este es el caso, la línea azul es cuando la frecuencia de Schroeder, cuando el T60 es de 2 segundos. Entonces, la frecuencia de Schroeder, fíjense que para un recinto muy chiquito, y 2 segundos me da cerca de 300, y después va cayendo a algo por debajo de 100. 2 segundos es un nivel de reverb interesante. Es bastante común que uno trate de bajarlo un poco, depende del uso, ¿eh? Pero acá,
Si calculo con T60 0,5 segundos, fíjense que es la curva amarilla. Entonces, para recintos muy chiquitos, porque 100 metros cuadrados, 100 metros cúbicos, perdón, es algo muy chico. Estoy pensando debe ser 4x4x4, una cosa así. Eso estamos en un poco menos de 150 Hz y va bajando a medida que el recinto sube. Cuando son 10x10x10 ya está en 50 Hz y sigue bajando. Y acá viene algo que creo que me habían preguntado y en ese momento no podía contestar con mayor certeza. ¿Cuándo uno considera que un recinto es grande y cuándo es chico? La respuesta sería, depende de la frecuencia de Schroeder. Si el recinto es tal que la frecuencia de Schroeder cae por debajo del mínimo audible de frecuencia, entonces el recinto es grande y los modos ya no molestan. No es que no existan, es que todas las frecuencias que Schroeder dice que podrían molestar quedan por debajo del rango audible. Entonces, ¿cuál es el lío? No se puede dar una respuesta única para cuál es un recinto grande porque de alguna manera depende del T60. Entonces, un poco, pero está claro que a partir de cierto valor todos van a caer por debajo de 30, 20 Hz, etc. Y entonces todos esos son seguramente grandes. Va a haber algunos que son un poco más dudosos, depende del T60, y va a haber otros que claramente son pequeños donde los modos joroban. Bueno, acá coloqué algunos de esos valores de volúmenes en el REU, en el simulador, y muestro más o menos dónde me estaría diciendo. Y ven que, si bien obviamente esto depende de un filtrado, eso es una elección, no es que acá se note claramente que hay un cambio, pero la frecuencia de Schroeder, para ese caso de ahí, Schroeder diría a partir de acá que es donde empieza como a volverse un poco más denso, y acá la marca bastante más abajo, para esos mismos valores. Pero no se mate en el sentido que no hay una forma directa, muy clara, visual. Es aproximado. Hay que confiar en todo el resto del cálculo y la teoría que pusieron Schroeder y Kutroff para seleccionar. Es un valor igual muy difundido y muy usado. Criterios de distribución de modo. Entonces, sabemos por Schroeder que de ahí para arriba no nos interesa. Y de ahí para abajo, ¿qué hacemos? De ahí para abajo lo que hay que tratar de encontrar es que los altibajos que necesariamente se van a producir por la aparición de modos molesten lo menos posible a la percepción. Y ese molesten lo menos posible es una porquería porque no tiene una definición unívoca. Entonces lo que ha existido a lo largo del tiempo son criterios. Criterios es alguien tomó es como decir, ¿qué dimensiones tiene que tener un buen living? Y bueno, depende de 3 millones de cosas, de gusto, posibilidad, plata, pero uno dice, claro, lo que tengo claro es algunos que están efectivamente mal, que es eso, un living que tenga 1 metro de ancho por 15 de largo y 4 de altura no es un buen living. Por decir, bueno, entonces los criterios son eso, criterios. Y dependen me baso en alguna otra cosa. Uno puede decir, bueno, yo quiero que un arquitecto que nada me corte la visión muy cercana. Entonces mi criterio es que la superficie sea más grande que la altura. Bueno, esos criterios, el primero de esos criterios es de 1946 y es el criterio de Volt. Volt con B larga. Es como la unidad eléctrica, pero B mayúscula. B larga mayúscula. ¿Qué hace Volt? Calcula en la época, en 1930 y pico. Él lo que quería es un criterio que se pudiera aplicar con las herramientas de la época. Entonces lo que hace es estudia. Primero yo había creído que era solamente estadístico y después vi que no, que también era mediante estimaciones de cálculo, pero lo que él hace es analiza resultados de muchos recintos. Todos rectangulares porque son los que podía calcular, los que podía medir. Y lo que hace es toma como referencia la altura, esto de acá, ahora estoy con el mouse mezclado, no lo vi. Ahí height igual 1 es la altura.
O sea, todos los normaliza. Voy a decir así, si el recinto era un rectangulito, divide todas las dimensiones por la altura para que me quede altura igual a 1 y me queda la proporción de los otros dos lugares. Ahora lo hago igual con un cálculo de ejemplo. Pero entonces, si la altura es igual a 1, estos otros dos valores que aparecen acá corresponderían al ancho y al largo, esto de acá, en proporción con la altura. O sea, si un recinto tiene un 40% más que la altura y un 80% más de longitud que la altura, estaría ubicado en el punto que voy a marcar ahora, en este. O sea, si es 40% más que la altura y 80% más que la altura, el punto es ese. Lo que el criterio de Boole decía es, si el recinto que usted está analizando cae dentro de esta huella, que parece como la de un pie, si le pongo acá deditos, acá, yo estoy en la doble pantalla y no sé, ahí están los deditos, es como una huella de pie parece. Esa huella de ahí eran los límites de lo que sería, según el criterio de Boole, un buen recinto y un mal recinto. De ninguna manera era totalmente determinante, pero se usó y se usa, ya no tanto obviamente ahora, pero se usó durante mucho tiempo como un criterio en el sentido que yo hago un proyecto y digo, bueno, cumple el criterio de Boole, el proyecto que estoy haciendo para la construcción futura. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Que va a ser perfecto? No, que va a haber una distribución de modos que Boole dice que no va a estorbar tanto a las personas que escuchen adentro. ¿Qué quiere decir que no estorbe? Que va a haber cierta semejanza entre estar escuchando en distintas posiciones, que no va a haber tantas altibajos al cambiarme de lugar, al cambiar de lugar el lugar de emisión y el lugar de recepción. Este sería un mal recinto, el E, que está afuera, el A también sería un mal recinto según el criterio de Boole. Una cosa importante a tener en cuenta es que el criterio de Boole es simétrico en realidad. A ver, yo voy a trazar acá una línea. Esta línea, ven que une 1,4 con 1,4, 1,6 con 1,6, esa que acabo de hacer y que se borra, pero la estoy haciendo, 1,2 con 1,2. A partir de esa línea, si yo pongo un punto acá, este punto acá sería 1,8 con 1,4. Es el mismo punto que 1,4 con 1,8 acá. ¿Por qué? Porque no le puede importar al recinto a qué llamé ancho y a qué llamé alto. Se entiende que de alguna forma acá hay una huella simétrica, que no se dibuja para no hacerla dos veces, pero hay que entender porque a veces me ha pasado gente que analiza según el criterio de Boole y como cambia la decisión de a qué llama alto y ancho, le dice, pone el punto acá y dice está mal porque está fuera del criterio de Boole. No, este punto si da 1,8 con 1,4 debería analizarlo en 1,4 con 1,8 que sí da adentro. Es para no dibujarlo dos veces. Digo, después van a ver ahora una propuesta de Cox donde aparece todo el espejo. Profe. Sí. Igual, una duda. Esto dice que es con alto igual a 1 metro. O sea. Sí, pero es para ubicar. A ver, no es que te está diciendo que los recintos de 1 metro son los únicos que se pueden usar. Lo que te dice así, a ver, creo que así se va a entender. En todo caso me volvés a aclarar la duda sobre esto. Pero él diría, tengo un recinto que mide acá 12, acá mide 8 y vamos a ponerle 5 de altura. Lo que dice él es que para ver en mi diagrama, lo que tenés que hacer es dividir todo por 5. Y entonces este te da 2,4 si no me equivoco. Este te da, a ver, 1,6. Claro, sí entiendo las proporciones. Claro, entonces acá vas y buscas 1,6 de acá y 2,4 de acá y te da un punto. Y entonces si ese punto cae dentro de la huella está bien, si cae afuera está mal. Claro, pero viste, yo te había preguntado por algo similar a esto, sobre el tema de las proporciones, y me habías comentado como que además dependía mucho del tamaño más allá. Totalmente, sí, entiendo tu duda. El tema es así, es justamente una objeción posible al criterio de Boole, es que según Boole no dependería del tamaño y eso no es cierto. En principio hay un cambio que sería que la frecuencia de Schroeder va cambiando con el volumen, con lo cual
también haría que algún recinto que podría parecer malo para una frecuencia de Schroeder, capaz que para otra no parece tan malo, porque te cambió la frecuencia en donde te tenés que preocupar. A ver, en la realidad sabemos perfectamente hoy que depende del volumen, que no puede ser lo mismo un recinto, lo voy a decir así, este que yo puse acá era 5x8 por 2. Si yo hago uno de 50 por 80 por 120, no tiene las mismas características. Obviamente ahí sería tan grande que Schroeder diría que no lo necesito. Pero depende también qué tan bueno o malo sea del tamaño. No es independiente de la altura, como se suponía. No es que Bolt no se diera cuenta, Bolt y Kutruf. Calculen de nuevo, estamos en 1932 y es lo que pudieron hacer. Lo diría así, supongamos que un arquitecto es tan cuidadoso que hace una recomendación de altura, ancho, tamaño de un living y uno dice, yo me puedo cambiar, me puedo mover un poco de eso. Y sí, el criterio trató de poner en papel una manera de hacer una estimación. Después se fija, justo dice, no, mira, esa pared que el criterio me decía que tenía que tener 4 metros y yo no tengo más que 3,80 y bueno, la hago de 3,80. Como criterio era un intento de aproximar el bochín, pero si uno dice, ellos estaban convencidos de que eso era perfecto, no, para nada. O sea, ni siquiera es que decían que era perfecto, era lo mejor que habían encontrado para guiarse frente al lío de no poder calcular en ese momento el efecto completo de todos los modos. Okay. O sea que sí, tu comentario es tal cual, depende. O sea, depende de la altura, pero fíjate este criterio que 1998 son 20 y pico de años, casi 30, pero es bastante más moderno. Comparado con 1932, este criterio EBU es una asociación European Broadcasting Union, o sea, es la Asociación Europea de Broadcasting, era todo lo que incluía radio, televisión, medios, etcétera, etcétera. Ahí lo dice, European Broadcasting Union Recommendations. Ellos hacen algo parecido a lo de Volt, pero en lugar de la huella, acá yo dibujé medio en grisecito la huella para que se compare. La huella está por ahí. Creo que, a ver, yo estoy ahora con el mouse en otro lado, pero ahí creo que se ve. Aprox, ahora va a desaparecer y está en grisecito está la huella de Volt. Con lo cual, por algún motivo, la European Broadcasting quita las frecuencias de ahí. Tengo la sospecha que puede tener que ver con alguna cuestión de una dimensión respecto de algo que no les parecía necesario o bueno por algún motivo. No está claro. Muchas de estas veces las normas, sobre todo, no incluyen completamente los motivos, pero es raro, rarísimo como criterio, para mi gusto. Lo que está dentro de estas figuras geométricas está bien y lo que está afuera está mal. No es que está mal, no estoy seguro, ellos tampoco en ese momento de Evo, es que estuviera mal, sino que era lo que ellos recomendaban. Y a mí como un especialista, ¿qué me serviría? Que si voy a hacer una obra en Europa y yo la hago siguiendo las recomendaciones de EBU, es un punto a favor. O sea, puede salir mal, capaz que sí, pero yo digo, ojo, yo seguí todas las recomendaciones de la norma. Es en ese sentido, no puedo tener mucha más seguridad que eso. Sé que es algo incómodo porque uno esperaría algo bien certero, pero es lo que yo decía el otro día. Es lo que tiene de incómodo muchas cosas de la acústica, pero también lo que tiene de tentador. Hay bastante todavía para posiblemente aportar en un futuro no muy lejano sobre cuestiones de este tipo. Jorge, una consulta. ¿La escala de este gráfico es igual? ¿Es con la altura normalizada 1? Exacto, exactamente. Sí. La altura normalizada 1, así que hay que buscar lo otro. Y lo que sí extiende mucho este gráfico es que para Volt nada por encima de esta línea tenía sentido y acá hay un montón de recintos que sí lo tienen. El último de los que voy a comentar es el más actual de alguna manera, que no es un criterio completo, todavía queda por explorar, que es una propuesta de Trevor Cox del 2004.
creo que en 2004, después hizo algunos retoques, pero no me acuerdo si un poco más adelante. Este tiene mucho valor que lo conozcan. Criterio de Bonello es de 1981, o sea, lo separé porque este sí presta atención a la diferencia de volumen, a la pregunta que hacía José Uciel, que era sobre el que los otros dos criterios no dependen de la altura, porque la normalizan y a todos los recintos los consideran igual en función de sus proporciones. El de Bonello sí consideraba la altura y era sumamente científico, sobre todo para la época. Tan es así que se internacionalizó. Yo me atrevo a decir que es el único argentino en el área acústica que figura en varios libros internacionales y todavía hoy sigue figurando. Vive, es grande, fue profe mío, y para la gente que conoce a Rufa, Rufa fue ayudante de él cuando era joven. Cuando Bonello dio clases en la UBA, Rufa fue ayudante. Bien. Y fue ayudante mío. Rufa era ayudante de la cátedra de Bonello cuando yo cursé. Yo cursé en el 86, creo, esa materia, así que pocos años después de que haya hecho la... ¿Qué materia era, profe? ¿Cómo? Se llamaba electroacústica. En ingeniería, no, en ingeniería electrónica no había algo específico de audio. De hecho, en toda la carrera es lo único que vi de acústica y audio en la materia de Bonello. Bien. Bueno, acá lo que Bonello propone es trabajoso, era trabajoso. En la época en que yo estudiaba había que hacerlo prácticamente a mano, con calculadora, sí, pero no había computadoras personales disponibles. Había calculadoras científicas programables, sí que era algo parecido, pero bueno, bastante más complejo de lo que uno se imagina hoy, incómodo sobre todo. Pero lo que él propone es lo siguiente. Él dice que tomando algo, yo diría, parecido a lo que sugería con lo de Schroeder, Schroeder podría ser que diga, por encima de la frecuencia que yo marqué con Kutruf, los modos o los altibajos provocados por los modos se juntan tanto que caen en bandas muy angostas de fracción de octava, menores de tercia octava, en general se considera que no sería tan crítica, y entonces el oído las junta todas. Tercia octava es lo que considera acá Bonello. Probablemente las de Schroeder tengan que ser más angostas para un razonamiento de este tipo. Lo que él va diciendo ahí entonces es, la propuesta que hace Bonello es que él considera que el motivo por el cual puede el oído sentir incomodidad cuando los modos empiezan a jorobar es que haya modos muy juntos en algún momento, después deje de haberlos al subir en frecuencia. Entonces acá en los gráficos, a ver si puedo agrandar un poquito más sin que se me desarme, no esta, sino esta pantalla, a ver. Ahí. Este de acá es en un recinto de 4 por 5 por 2,4. Lo que propone hacer Bonello ahí es calcular todos los modos primero y luego, si lo hago en una tabla de Excel, por ejemplo, después los ordeno por frecuencia creciente. Porque, ojo, tengan en cuenta que si yo empiezo a calcular todos los modos, lo voy a anotar acá en el pizarrón, ¿cómo empezaría? Yo tengo que calcular primero el modo 1, 0, 0, por ejemplo. Entonces hago c sobre 2 por la raíz cuadrada de 1 sobre lx al cuadrado. De hecho, como los otros son 0, esto podría haberlo evitado. Más 0 cuadrado es simplemente el primer. Ahora hago F200, F300. Y sigo así hasta que llego a la frecuencia audible. Entonces vuelvo a empezar y digo, bueno, ahora vamos a hacer F010. Este vuelve a ser bajo y va creciendo. Y después cuando combine el 1 con el 2 me da otra frecuencia que no sigue un orden. Me queda un montón de frecuencias en un orden no creciente. Entonces lo que él dice es, bueno, primero ordene esa tabla de tal manera que todas las frecuencias que obtuvo sean en orden creciente. En la propuesta, en el 86, cuando yo la cursé, todavía él no había incorporado la frecuencia de Schroeder dentro de su cálculo y él decía más o menos entre 200 y 300 Hz.
que hasta ahí había que calcular. O sea, no calcular hasta el espectro audible, sino que cuando supera los 300 Hz ya no lo anoto y ya pongo todas esas en orden creciente. Hoy en día esto se reemplaza por la frecuencia de Schroeder. O sea, calculo la frecuencia de Schroeder, la que vimos antes, el 2000 por la raíz del T60 sobre el volumen, y eso me da el tope. Calculo hasta ahí y dejo esas. Pero ahora lo que hago es otra cosa. Calculo las frecuencias de tercio octava. La idea es una octava, que hubo que calcularlo, pero lo digo acá. Perdón. Cuando pienso en octavas, y pienso en notas, y pienso después en tercio de octava y en lo que sea, lo que estoy pensando en un tercio de octava es, voy a empezar con una frecuencia, los saltos ahí son logarítmicos, quiere decir que al saltar un tercio de octava multiplicaré por algo que llamo Q, como antes, pero Q3 lo voy a llamar, Q tercios. Esta nueva frecuencia es un valor que desconozco multiplicado por esa frecuencia, me daría cuánto es un tercio de octava. Si fuera lineal es una suma, si es logarítmico es un producto. Multiplique por Q3. El siguiente tercio de octava va a ser Q3 al cuadrado. Porque es Q3 del Q3. Salté un tercio de octava del tercio de octava. Y si salto otro tercio de octava será Q3 al cubo de F0. Y yo sé que si hice 3 tercios de octava, esto tiene que ser una octava, o sea que tiene que ser 2 por F0, con lo cual digo que Q tercios al cubo tiene que ser, perdón, Q tercios no, sí, no la F, anoté la F, Q tercios al cubo tiene que ser igual a 2. O sea, igualé esto de acá con esto de acá tachando F0. Con lo cual, el Q tercio de octava es 2 a la 1 tercio. Este mismo razonamiento era cuando eran 12 semitonos, entonces sería 2 a la 12ª. Tercio de octava son saltos de 2 a la 1 tercio. Entonces empiezo con 20 Hz, calculo el primer tercio de octava. Si alguno me cae por debajo de 20 Hz, lo descuento. Empiezo de 20 Hz, salto el primer tercio de octava, me da, no lo hice ahora, no importa, imaginemos que da 24, bueno, cuento cuánta cantidad de frecuencias cayeron entre el inicio de este y el inicio de otro. Digo, acá caen 2 frecuencias. Yo marqué como 3. Ahora, siguiente tercio de octava, de nuevo caen 2. Siguiente tercio de octava, caen 4. Le pongo 4. Entonces voy anotando estos números. Esos números son los que se muestran acá. Por tercio de octava en uno así de chiquito da un modo acá, un modo acá, un modo acá. Estos son tercio de octava. De hecho ahí dice per third. 1, 1, 1, 1, 5, 6, 10, 22, 37. Necesariamente, por el tipo de forma geométrica, van aumentando la cantidad de modos. Lo que Bonello propuso ahí, y el mundo del audio y de la acústica aceptó prontamente, es que si estos modos crecen siempre o a lo sumo se mantienen igual, el recinto es recomendable. Si caen, no es recomendable, el oído le molesta. O sea, 1, 0, acá hay un problema para Bonello. 3, 2, hay un problema para Bonello. Este es bueno también. 1, 1, 1. No importa cuánto crezca, si siempre el siguiente tercio mantiene la misma cantidad de modos o crece, entonces es bueno. Ese era el criterio general de Bonello. Hay un soft, acá está el link, lo vamos a seguir, creo que lo tengo por ahí, el link, ahí está, este. Si sigo este link, es de una página extranjera. Acá elegimos un New Showbox Shaped Room, que quiere decir un showbox es caja de zapatos. O sea, es una habitación con forma de caja de zapatos, bien rectangular. Jorge, sí. Antes de avanzar, ahí hay una pregunta en el chat. Dale, ahí miro. La lees. No hay problema, pero al contrario. Pero eso sí, como no las veo yo enseguida, dale. ¿Por qué un recinto más reverberante tiene modos hasta una frecuencia más alta? No entiendo la relación entre T-reverb modos si dependen de las dimensiones. No es mala pregunta, porque, a ver, yo creo que hay dos cosas con los modos.
los modos por un lado te dan una respuesta en estado estable que puede variar, depende de la posición, pero lo otro que te generan es que hay bastante diferencia entre la reverb cuando estás justo en un punto de un modo y estás parado en un lugar de un máximo de un modo, y cuando estás en un punto donde no hay modo, y me da la impresión de que probablemente ahí haya un motivo que no es solo por acumularse. Pero está buena tu comentario. O sea, que importaría preocuparse por los modos aun cuando haya alta reverb. O sea, la alta reverb no sería suavizar, sino al contrario, molestar más en ese sentido, quizá. No sé si más o menos te sirve, Pedro. Creo que la pregunta va más por el lado de, más que por el modo, por la frecuencia de, o sea, cómo es que afecta a que haya más reverb, que la frecuencia de shredder sea más alta. Pues, a ver, lo repito, ¿qué me dice la frecuencia de shredder? Me dice, hasta acá preocupate, por encima no. Si vos tenés más reverb en el recinto, creo que lo que va a hacer es que sea más notoria la diferencia entre cuando estás parado en un modo que cuando no estás parado en un modo. Porque de alguna manera, estar parado en un lugar donde hay un modo te aumentaría la reverb. O sea, ¿cuál era la idea de una resonancia? Si yo golpeo algo justo con la frecuencia de resonancia, hago oscilar, dura más que si lo hago con una frecuencia que no es la de resonancia. Entonces, ¿qué pasa? Me vuelve a los modos mucho más notorios. Entonces no me suena tan extraño, es una buena pregunta, pero no es que lo tenga totalmente claro, pero no me suena tan extraño de que cuando hay mucha reverb, las frecuencias sigan molestando aún más altas. Pero no es una respuesta definitiva, ¿eh? Tengo esa idea, ahí Pedro lo dice. O sea, a ver, de nuevo, no es que es tan obvio que se tiene que caer de maduro, para nada. Me parece una buena pregunta que no me había hecho yo mismo, pero no me suena tan irracional. No me parece obvio, si él lo sacó por otro lado, o sea, si Schroeder y Kutruf lo sacaron por otro lado, no me parece que sea contradictorio con lo anterior. Pero está bueno tenerlo en cuenta. Bien, voy a Amrock, que es eso de ahí. Si buscan Amrock, me parece, digo, pues se los iba a pasar, pero creo que si ponen... Sí, aparece al toque. Si ponen Amrock tal cual, a lo sumo pongan Room y aparece enseguida. Y ahí era, antes digo hasta el año pasado incluso, uno llegaba directamente acá, ahora agregaron esa pregunta al principio si uno quiere seguir trabajando con uno que ya había trabajado, si quiere uno nuevo, o si quiere uno, ahí lo puso, fantástico, Santiago. Bueno, acá elijo la longitud, fíjense, está en centímetros, así que fíjense eso, vamos a poner, hace un ratito había hecho uno que se 1200, 12 metros, 1200 centímetros, 800 y altura vamos a poner 500. Creo que uno de esos sucede. Cuando termino de poner esos valores, me calcula los puntos, tal como hacía el simulador de REU, donde aparece la frecuencia. Me dice cuál es la frecuencia de Schroeder, me la marca acá. ¿Ven? Esa de ahí. Obviamente, y la hace sonar, no se debe escuchar ahí, pero hay una frecuencia sonando en mi máquina. Pero me da, fíjense que está interesante, da como una especie de tecladito atrás, pero es solo para ubicarse en forma aproximada. Acá hay una nota de 14 Hz, no tendría sentido una nota musical ahí, pero extiende la idea como de las notas dentro de las escalas. Dado que la frecuencia acá está dando... De hecho da extraordinariamente baja, pero porque el T60 elegido es de 0,6 segundos. Eso se puede cambiar, creo que abajo. O sea, puede decir, bueno, ¿cuánto T60 le ponemos? Vamos a ponerle 1. Y entonces ahí me llevó un poquito más alta la frecuencia de Schroeder. Pero fíjense que me da volts, me marca dónde está volts, me marca, depende de donde yo esté, me hace un dibujo parecido a lo que me hacía el REU, el último, el FASTA, tenés razón, el último modo en el que estuve parado me marca una de sus opciones,
Y acá me hace Bonello. Bonello modos por octava. ¿Sí? Según los criterios. Acá se da que coincide, este está bien con este está bien, pero pueden no coincidir, porque son criterios. O sea, criterios quiere decir, dos arquitectos pueden tener decisiones distintas de qué sería un buen recinto y qué sería un mal recinto. Igual acá está mal en los dos, pero si se ponen a buscar van a ver casos donde pueden estar bien en los dos, o mal en los dos, o en uno bien y en otro mal. Ningún criterio de estos termina siendo definitivo. Acá están los cálculos. Este está divertido porque uno puede chequear con si está haciendo bien los cálculos. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Así que también para un poco para estudiar y entender lo que hizo Bonello, esta es como la tabla de Excel que yo decía que ya está ordenada de modo creciente. Así que si uno parte y va saltando de a tercios de octava, va contando lo que acá ya aparece en la tablita. De hecho, a ver si esto está por debajo del mínimo audible. 11 a 13, claro. En realidad este no estaría mal por Bonello. Acá no dijo que esté mal. Lo hace automático, pero recién empieza a tener sentido después de lo audible. Así que este sería un buen recinto para Bonello. Porque la parte donde está caída, fíjense que me está dando entre 13 y 17 Hz. Pero bueno, ahí uno pone los tamaños del recinto que quiere y chequea. Se ahorra lo que en mis tiempos era hacer un millón de cuentas para llegar al criterio de Bonello. Bien, volvemos acá. Eso está bueno que lo exploren. Acá hay un video, lo dejo para que lo chusmeen un poco, de Golden Ratio, y se pregunta, porque resulta que hay una serie histórica de relaciones de tamaños de recintos que se las consideraba ideales. ¿Por qué? Porque las había propuesto algún que otro pope. Entonces uno dice, mira, lo ideal, el Golden Ratio es relación en general, como decir, invento, 4, 3, 2 es genial. Altura 2, ancho, no está llevada a lo de Volta 1, sino que normalmente hacen así para ponerlo en forma de números enteros, pero el Golden Radio sería como el largo, el ancho y el alto que algún pope consideró ideal en algún momento de la historia de la acústica. ¿Por qué? Porque le salió bien esa, porque lo calculó. Esto está, lo comenta, lo discute un poco, está interesante. Igual ahora vamos a ver algo de esto con lo de el criterio de Cox de la simulación computacional de 2004. Cada tanto también uno encuentra más cosas de esto si buscan en Sci-Hub, por ejemplo, o algo así. Sobre Room Acoustics suele haber bastante. De hecho, es muy común que en todos los congresos haya todo un capítulo específico de Room Acoustics, y muchas veces está algunos de estos temas de modos en discusión. Lo que hay acá para ver lo de Cox, Cox tiene los datos, yo los pasé a Excel y los pasé a MATLAB acá abajo, si alguien quiere meterse un poco más. Creo que está al final de todo, ahora lo comento igual mejor. Bueno, si no lo muestro después cuando... Ahí está el paper del 2004, Room Sizing, donde cuenta esto. De hecho, creo que lo tengo abierto. No era ese. Acá. No. Acá. Este es el paper, que está el link ahí. Trevor Cox y D'Antonio son muy conocidos los dos. Ahí figuran, son miembros de AES, pero además son los fundadores. Acá está, RPG Diffuser. Peter D'Antonio es el dueño de la empresa RPG y fue doctorando de Schroeder. Es una cadena. Schroeder fue profe de D'Antonio y D'Antonio fue profe de Cox. D'Antonio es alguien grande, Cox es un poco más joven. Más joven igual no para ustedes, debe tener 40 y pico largo, pero bueno, es joven. Para D'Antonio debe estar por encima de mi edad, un poquito larga. Bien, acá hay comentarios, está algo en lo que cuenta, qué es lo que hace
lo que propone acá Cox y da una serie de datos de ejemplo. Lo que hace es recorre todas las salas. Es como que se fuera al criterio que veíamos ahí de EBU o algo así. Y dice, vamos a hacerla entera. Ahora que tenemos compu y que tenemos posibilidad, lo que voy a hacer, me voy a ir a donde está el criterio de EBU. EBU porque es más general, cualquiera de esos, pero el de EBU era más grande el dibujo que este. Achico un poco acá. Ahí está. Él dice, voy a recorrer esto entero. ¿Qué quiere decir? Que me paro en un punto, lo marco acá que tengo, me paro, este punto de acá dice 2, 3, este acá. Entonces lo que hago es una sala que tenga proporciones de 1, 2 y 3, porque 1 sería la altura, pero como tengo que tener un criterio, él sí va a hacerlo depender de la altura, toma como criterio que va a dibujar todos los puntos de un determinado tamaño en metros cúbicos. Entonces, ¿qué tendría que hacer si quiero hacer lo que hizo Cox ahí? Elijo ese punto que acabamos de ver, que la proporción habría sido 3, 2 y 1. 3 por 2 por 1. Esto me da un volumen de 6 si la altura fuera 1. Si la altura es una proporción, esto lo tengo que multiplicar por h cubo. ¿Se entiende? Porque si esto fuera la altura, esto sería doble de altura y esto sería el triple de altura. Cuando hago volumen sería 3 por 2 por h cubo. Cuando eso me da, por ejemplo, uno de los valores que tomo 100 metros cúbicos, de acá me permite ver qué altura es la que usó para simular. O sea, hizo dos criterios. Voy a hacer un recinto de 3, 2 y 1, uno de todos los miles que hizo, ¿no? Pero para compararlos entre sí, todos van a tener el mismo volumen. Después probaré con otro volumen y hago todo de nuevo. Entonces, hecho eso, hizo el recorrido de todos los puntitos. Hay que elegir cada cuánto salto. Puedo saltar cada milímetro, cada centímetro, cada 10 centímetros. Depende de lo aburrido que esté y el tiempo que tenga libre para hacer tanto cálculo. Pero una vez que hago todo eso, vuelvo a donde estaba el texto de él, que era acá. Lo que hace es, hace un trazado colocando un parlante ficticio en la simulación en una esquina y un micrófono ficticio en la esquina opuesta. ¿Por qué esquina? Porque los modos, ¿se acuerdan que los modos de presión tienen máximo las paredes? Con lo cual, si yo me llego a poner un micrófono en el medio de la habitación, hay modos que desaparecen. Porque son justo nodos. En cualquier punto va a haber alguno, en el medio de la habitación es donde es bien claro, el primer modo desaparece, no lo escucho. ¿Y dónde estoy seguro que voy a escuchar todo? Para una habitación tipo caja de zapatos, en las esquinas, de esquina a esquina opuesta, sería el mejor lugar para obtener todo el trazado de altibajos de los modos. O sea, que todos los modos me estén generando líos de aumento. No haya mezcla, que algunos aumentan y algunos disminuyen. Entonces hace los trazados de eso y lo que hace después es un cálculo de cuadrados mínimo. ¿Qué quiere decir? Le hace una especie de promedio para ver cuántos se alejan de un valor. En realidad él dice ahí que no lo toma, hace el promedio no con una recta plana, sino con una recta creciente. Un poco como el criterio, yo diría, de Bonello, decía que necesariamente la cantidad de modos va a aumentar, se van a juntar más. Bueno, acá el nivel también va creciendo, lo que él hace la mejor aproximación a una línea recta que crece. Cuando hace cuadrados mínimos le da un número más grande cuando se aleja mucho y más chico cuando se aleja poco. Y él dice, si se aleja poco, esto se parece a algo que molesta menos auditivamente y de ahí viene su criterio. O sea, laboriosísimo, pero es hacer paseo por todos los puntos y cuando da menos que lo que yo voy a elegir como criterio de que molesta poco, esos criterios son subjetivos, lo voy a marcar como buen recinto. Después de hacer todo ese despiole, de hecho creo, sí, no lo tengo abierto ahí, lo abro ahora. Lo hago directamente, pero esto es lo que está acá. Este es todo el trazado que hace Cox, pero lo vamos a hacer en la página si lo hago en vivo, ¿no? Marco.
¿Dónde está la página? Acá. Acoustic UA Forms. Voy ahí. Esto también es de una página extranjera. Ahí habla de Trevor Cox Recommendation. Fíjense que acá dice Choose Room Cubing. Metros cúbicos. 100 metros cúbicos. Si la habitación tiene 100 metros cúbicos y hago el paseo por absolutamente todos los puntos, que es lo que Cox hizo, cuando el punto da mal, en el sentido que se escucha feo según su criterio, que se aparta mucho de la línea recta, lo marca como punto blanco. Cuando le da razonable, lo marca como gris. Cuando le da muy bueno, que se aparta poco, lo marca como negro. Y el plano ahora sí es en el plano del dibujo lo hace con altura 1, pero como todo era de 100 metros cúbicos, podemos reconstruir cuál era exactamente el recinto que él usó. Fíjense que acá, si yo aprieto acá está Bolt, me dibuja la zapatilla de Bolt, que efectivamente es chiquita en comparación. A ver si acá un poquito grande, igual no conviene mucho porque se me va a perder el resto. Y como yo decía, la zapatilla de Bolt debería ser, me voy a pasar por acá, debería ser simétrica, ¿no? O sea, acá tiene que haber otra igual. Y los puntos ven que se hacen en espejo. Tengo que mirar la mitad, de la mitad para arriba. De hecho, no recorrió todo, recorrió una diagonal y después copió el otro lado. Pero los buenos puntos, según Cox, para 100 metros cúbicos, estarían... Alguno coincide, pero la verdad que poco. Y si me fijo con la recomendación EBU, la otra, creo que acá, tengo que cambiar ahora de pantalla. Ahí, cliquear en esta pantalla. Tampoco es que coincida mucho. En lo personal me parece mucho más creíble todo el estudio de Cox, pero no está sistematizado. ¿A qué me refiero? Él hizo pruebas con 50 metros cúbicos. Fíjense, este es el caso de 50 metros cúbicos. Vuelvo a marcar las dos recomendaciones que vimos. Con 50 metros cúbicos, los recintos que serían buenos son los que están marcados ahí. Con 100 metros cúbicos, son los que vimos hace un ratito, van cambiando las manchas. Solo que quiero que se note que crecen un poquito, se nota sobre todo cuando voy a 200 metros cúbicos, que es el otro recorrido que hizo. Ven que acá hay más zonas grises, más manchas, y yo diría para 200 ya quizá en parte empieza a parecerse un poco más a la recomendación EBU, aunque hay partes que EBU quitó que Cox no quitaría. Profe, ¿cuál es la otra recomendación que hay abajo de EBU? Esta otra no la discutimos, es una tercera de IEC, como otra asociación, probablemente sea estadounidense, esta no europea, también de 1998. Suena hasta un poco más razonable, no quita los valores del medio, ven que es un triángulo que se extiende un poquito más. Esa ni está discutida y no es tan conocida, por lo menos no para mí, pero a veces puede ser que algo que está muy en Estados Unidos no trasciende tanto y queda solo en el lugar. Y lo que hay acá, fíjense acá, the most well-known proportion of room size son los golden radios históricos. Marca algunos de Stenmeyer, que dijo que 1,14, 1,39 era genial. Y acá ese cae ahí, que fíjense que para este tamaño da en un lugar negrito, así que con 200 está bien. Ese también cae en un lugar negrito. Este creo que también. A ver, voy a cambiarlo, ¿no? No, este cae en un lugar blanco. Ese sí. Jorge, perdón, ¿podrías repetir qué referencia a cada color? Blanco es mal recinto, gris es mediano, negro es bueno. O sea, aceptable sería gris, pero si uno quiere muy bueno, negrito. Los puntos negros serían lo que está muy bien. Lo que yo dejo ahí, por si a alguno le interesa jugar, son los datos. Esta página solo me permite verlo, pero yo ubiqué los datos de Cox. Lo que está acá en esto, carpeta con información de Cox 2004, que es esta de acá, es esta de acá.
Room Radius y Room Radius Second Best. Room Radius es un listado de Excel que tiene las proporciones que él considera que valen 1. Que valen negrito, perdón, que valen perfecta. Y Second Best son las grises. O sea, es un listado de números. Si uno los quiere dibujar, tiene que plotear eso, pero si a alguien le interesa, también está disponible en formato MATLAB y Octave, que es lo mismo más o menos. Pero bueno, es más común Excel. Si laburan en Python, por ahí los datos de Excel después verán como si a alguien le interesa para tenerlos disponibles y analizar. Bien, creo que con eso estamos. No sé, Santiago, si... un comentario, ahora digo. Es razonable que al subir a 200 aumente la cantidad de buenos recintos porque el criterio de Cox tiene en cuenta la frecuencia de Schroeder. ¿Y a qué me refiero? Que si yo subo el volumen manteniendo todo lo demás igual, la frecuencia de Schroeder va bajando y quiere decir que empieza a quitar problemas de modos. Me deja un rango más chiquito para tener que hacer una buena distribución de modos, con lo cual de alguna manera eso sería coherente, que si acá hubiera hecho uno de 400 probablemente le hubiera dado todo gris porque ya empieza con 400 metros cúbicos, con 1000 metros cúbicos, empieza quizá a clasificar más cerca de los recintos grandes donde los modos no generan problemas auditivos. Pero bueno, no hay todavía, a mí siempre desde el momento en que vi, no lo vi en 2004, lo vi probablemente en 2014 cuando vi este trabajo de Cox, me pareció muy tentador. Él mismo no lo continuó porque está en 1000, hace 1000 cosas distintas. Pero me parece que hay algo bastante tentador a continuar con esto, sobre todo porque en 2004 ahí las compus mejoraron y es un poco más fácil repetir esto, incluso con otros valores para tenerlos disponibles y hacer análisis de diverso tipo, comparar con otros casos. Él no propone que todo el mundo haga todo esto. Lo que él propone en el artículo es aprender a simular y elegir una proporción posible, calcularla y si no me da, empezar a moverme en un pequeño entorno. O sea, se entiende que sería un delirio pedirle a alguien que va a hacer un diseño de una sala a hacer los cálculos de 7 millones de puntos. No, pero es elija con algún otro criterio, incluso aunque sea aproximado con este que está tirando acá. Me fijo, mi recinto no tiene 200 metros cúbicos, tiene 137. Y bueno, me fijo en el de 100 que está un poco más cerca. Elijo un punto más o menos cercano a los tamaños que yo tengo, y empiezo a probar con mi recinto específico simulando. Y si no me da, me corro 10 centímetros ganando en una pared, pero empiezo a moverme alrededor del punto y no hago todo. Esa sería la propuesta de Cox. Está bueno, profe, porque de última, ponerle que tenés ese caso, ¿no? De que tenés un recinto de 137 metros, podría haber después otra solución, o sea, si querés asegurarte que va a quedar según esta recomendación, le pones un cielo raso, no sé. Claro, exactamente, hacer pequeños cambios, ajustes para ver si te vas aproximando. Hay otro tema que uno puede hacer, de hecho con el Excel se puede, con los datos en Excel, que sería verificar cuáles de los puntos negros sobreviven entre los 3 gráficos. O por lo menos que en algunos esté negro y otro esté gris. Porque, está bien, no es una prueba definitiva, pero uno diría, si para un recinto de 50 metros cúbicos, de 100 metros cúbicos y de 200 metros cúbicos, esta pequeña zonita, este punto, alrededor de este punto, siempre es bueno, puedo sospechar que los valores intermedios también son buenos. Eso serían como los nuevos golden radios que uno podría proponer a partir del trabajo de Cox. Aquellos puntos que terminen coincidiendo. De hecho, en el Excel yo lo hice, si lo encuentro en la fácil, se los muestro después del intervalo. Lo hice con los datos del Excel, pero me fijé cuáles puntos coincidían entre los 3 casos. Bien, creo que con esto podríamos hacer el intervalo de
hacemos son 10:30, es razonable, hacemos media hora de intervalo, estoy dormidísimo. 10:30, o sea, a las 11 yo dejo de grabar, mantengo la grabación, pero igual si quieren salir pueden entrar después, no da lo mismo. Yo corto la grabación, me tienen que hacer acordar todos después de que vuelva a dispararla para tener la segunda parte.